Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país que nos estén mirando. Queremos agradecerles por estar ahí, por acompañarnos siempre. Y hoy queremos contarles que tenemos una mamá muy especial desde Argentina, Elvira Jiménez, y ella nos va a contar mamá de quién es y por qué hoy nos estamos encontrando con Elvira. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, acá luchando para sobrevivir a todo esto, ¿no? Eh, bien, bien, nerviosa, esperando el 24 de mayo, El que es 24 el de día. mayo. Sí, Contanos, sí, sí. mamá, de quién sos. Soy mamá de Brian Emanuel Cantero, Mechi para todos, que era un chico, bueno, hermoso, lleno de vida, Mostrarnos ahí. Ahí lo amor. tenemos a Brian. ¿Cuántos años tenía Brian cuando tuvo esta negligencia laboral? Mira, Brian tenía 23 añitos, 23 años. toda una vida por delante. Y ponenos en Pero contexto, perdón, en contexto un poco de qué pasó con él. Bueno, él estaba instalando internet por un tiempo, ¿no? Era instalador, ¿no? Ujú, De un día para otro se operó de la rodilla. El hombre con el que trabajaba ujú. no quiso pagarle ni el tiempo que él se operó la rodilla, ni el mes que había trabajado, ni nada. Entonces, bueno, queda sin trabajo. Esto fue en el 2018, el Ujú. 24 bueno, el tiempo, lo que había pasado, ¿no? Después de esto, viene un amigo y le dice, mira, hay un señor que está llevando chicos a trabajar, querés prenderte, se necesitan 4 chicos. Y como él no podía estar sin trabajar y tenía una novia, que me quería dar los gustos a mí, quería no pasar necesidad, Ujú. le dijo, sí, vamos, vamos. Y se fue con este hombre que es un contratista en negro, que Mm. lleva chicos sin experiencia y sin ninguna clase de preparación previa, que es Archie Ramón Ernesto Fuentes. Él es el contratista en negro. Bueno, primero lo llevó a La Rigoló, que es una fábrica que está acá en Berazategui, y lo subía a un techo de 30 metros. Y bueno, ahí había fallecido otro chico también de 20 años que se rompió el techo y cayó y falleció. Nosotros no lo sabíamos hasta ese momento, Mm. pero después, Es bueno que aclares eso. Ustedes no tenían idea de que allá había habido otros accidentes, otras muertes, y tampoco la precariedad que había de todo lo que es los instrumentos de seguridad, la preparación, todo eso también era un poco desconocido para ustedes. claro, no, no, es que imagínate, no, yo no tenía idea, él, su trabajito, él Exacto. trabajaba de mozo, de barman, de pizzero, de ayudante de pizzería, Él estaba en hacía los de todo. comienzos laborales, ¿no? De las personas, de los jóvenes Sí, que comienzan a trabajar y entonces uno va saltando de un trabajo a otro, pero esto ya estamos hablando de trabajos un poco más riesgosos y encima sin ningún tipo de cuidados. sí, sí, sí. Bueno, hasta que llegó a esta fábrica, después de que como en la Rigoló trabajaba 2, 3 días nada más por semana y le pagaban miseria, moneditas, y aparte corría riesgo también de caer del techo. Cuando nos enteramos de eso, nos asustamos y le dijimos, hijo, no sé qué vas a hacer, deja de ir, no trabajes ahí, qué sé yo. Bueno, hablando, se pasó a esta fábrica Zain, que supuestamente iba a ser más segura, Mm. supuestamente iba a trabajar todos los días y mejor, porque él empezó trabajando como ayudante de otro chico. Él era ayudante del hijo de Archie Fuentes.
Él le pasaba las herramientas, le ayudaba a arreglar algunos caños, esas cositas, ayudante. Bueno, y de un día para otro, el hijo de Archie se va porque tuvo una pelea con este hombre, con el encargado del lugar, se va, lo deja a Brian solo, y bueno, ahí Brian empieza a tratar de defenderse y hacer cosas, lo que le mandaban a hacer. Bueno, hasta ese 24 de octubre que pasó lo que pasó. Contanos qué pasó, como puedas contarlo, porque yo sé que es muy difícil volver a recordar eso. Eh, de todas maneras, nosotros le hablamos a la audiencia, vamos a poner la historia de Brian para que lo sepan, así que vos contanos qué le pasó a Brian ese día. Y bueno, él ese día se levantó a las 5:30 de la mañana, lo levantó el papá. Estuvimos a punto de no despertarlo porque estaba cansado, porque venía de trabajar horas extras y todo eso. Entonces, pero bueno, no sé, cosas de la vida que al final se levantó el padre y lo fue a despertar. Se va al trabajo con el hermano, que es Nahuel Cantero, que estaba ahí con él. Nahuel trabajaba en limpieza. Se cruzaron, eso a las 9:00 de la mañana, y lo vio a Brian con un bidoncito y una manguerita corta, y le dijo, me mandaron a engrasar, pero no le dijo quién. Ujú. Bueno, lo vio yéndose para un lugar donde guardan todas esas cosas, y de ahí ya él se fue a hacer su trabajo, Nahuel también, así que no lo ve más hasta ponele 11:30 más o menos de la mañana, que va Antonio López, lo llama y le dice, eh, Nahuel, sentate, a tu hermano lo agarró una máquina y falleció. Nahuel quedó desesperado, de ahí lo dejaron solo. Nahuel no sabía para dónde correr, qué hacer, solo sabiendo que su hermano estaba atrapado por una máquina en que había fallecido, y él le decía, Antonio, decime que es mentira, porque lo había visto a las 9 de la mañana, no puede ser. Pero bueno, lo dejaron ahí, pues a la hora, ni siquiera le dieron un vasito de agua. A la hora más o menos lo mandan con dos hombres que viven cerca de mi casa, lo dejan en el portón y Nahuel entra con la camperita de Brian entre sus brazos, y yo lo veo con la cara medio así llorosa y digo, yo se habrá lastimado la mano, porque lo veo llegando solo. Entonces él se dio la vuelta y yo estaba entre la cocina y el baño, y le digo, Nahuel, ¿qué te pasó? Y ahí me miraba y lloraba y apretaba la camperita de su hermano y me dijo, mamá, me gritó, mamá, Brian falleció. Yo te juro, no lo podía creer, no. Le digo, no, Nahuel, decime que es mentira, que no puede ser esto. No, Brian no puede, Brian era vida, Brian era felicidad, era amor. No puede ser, no me podés decir eso. Y lloraba y se tiró al piso y todo, no, yo también me desvanecí, y toda una historia, la hermanita de que tenía en ese momento 8 añitos, estaba en la cama, yo no sabía cómo hacer para calmarla. Mi hija salió corriendo, fue a buscar al hermano, toda una historia horrible, horrible. Imagino, Elvira, este dolor y esta situación. Mientras tanto, mientras tu hijo estaba a la espera de saber de su hermano o de movilizarse, ¿no? Por el shock que recibió
de la noticia de que su hermano había tenido un accidente, hasta ese momento un accidente, algo que no se sabía. ¿Qué pasaba con Brian? O sea, ¿Brian murió en el acto? ¿Murió un tiempo después? ¿Cómo fue? Mira, él quedó dentro de los engranajes de una máquina de 40 metros de largo por 5 metros de ancho. Yo estuve en ese lugar al año, entré porque quería rezar por él, porque quería que su almita esté en paz, porque quería estar segura de que si yo iba a hacer un juicio, quería estar segura de acusar a la gente con razón, que no vaya nadie inocente preso. Tenía ese sentimiento dentro mío también, de no sentirme culpable por nada fuera de todo lo que le pasó a mi hijo. Entramos ahí, era un lugar horrible, horrible, con cables de alta tensión, que el encargado me llevó y me hizo cruzar un espacio re chiquitito que no se podía mover, el ruido infernal, las máquinas prendidas, y eran todos como cosas que te podían llevar para adentro. Ujú. Era un rodillo gigante que tenía que engrasarse con una supuesta máquina o un robot, y lo hicieron entrar hasta ponerle unos 5 metros, cruzando peligro también, porque no tenía barras de contención, la máquina perdía aceite, cualquiera que esté ahí se podía resbalar. Nahuel, en el tiempo que estuvo limpiando, también se resbaló, pero como él tenía el palo de limpiar, se sostuvo por el palo. O sea que eso era algo sabido. Claro, todo fuera de lugar y todo sin seguridad, sin las herramientas de seguridad, sin la vestimenta de seguridad, sin, ¿no? Eh, la verdad, qué lamentable, ¿no? Que por la negligencia de algunos tengan que pasar estos hechos, que, que se pierdan las vidas de muchos trabajadores, porque así como Brian perdió la vida laboralmente, hay muchos otros trabajadores que han perdido la vida a lo largo del tiempo por las negligencias y por las faltas de cuidados en los trabajos. Esta vez le pasó a Brian. eh, ¿Y qué pasa después de esto? Para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? ¿Asisten a Brian, te asisten a vos, a tu familia, o hacen de cuenta como ya está, ya pasó? Mira, pasaron 2 horas y media sin encontrarlo. Por empezar, él murió desangrado en esa máquina. Hasta la última gotita de su sangre quedó en esa máquina, en ese piso, en esa fábrica. Yo no puedo creer que en una fábrica no puedan tener cámaras de seguridad primero en un lugar tan peligroso. No puedo creer que ningún encargado esté viendo que un chico esté engrasando un lugar así y no se haya apagado la máquina, porque eso se apaga la máquina para engrasar manualmente, Exacto. porque no se hace manualmente. Y él se fue con un bidoncito y una manguera cortita para entrar directamente. O sea que esto, como yo le digo a todo el mundo, fue una muerte anunciada. Era. Y los encargados de la fábrica, eh, el delegado dijo que él sabía que la máquina estaba mal, que no tenía protección, que perdía aceite, que era tóxico todo lo que despedía esta máquina, y contaminaba no solamente a los trabajadores, sino también al barrio que está cerca de ellos, que Ujú. tiran todos los desechos ahí y enferma chicos, eh, que van cada tanto las aritas del lugar. Después de todo esto se empieza a saber todo, ¿entendés? Sí. Empiezan a decir, sí, mi hijo vive enfermo, mi marido está enfermo, todos por culpa de esto.
nadie se hizo cargo. A Nahuel lo dejaron al portón. Eh, Estuvieron mi hija y mi hijo, porque yo no sabía qué hacer en ese momento. No, Dayen no estaba, que es mi marido, no estaba en ese momento, tampoco estaba trabajando. No sabía qué hacer y los mandé a la fábrica a pasar algo horrible también, porque los recibió el contratista, que supuestamente estaba dentro con los dueños de la fábrica, que son los hermanos Espósitos, no, son los Espósitos, es el tío y el sobrino, Pablo y Mario Espósito. Ellos estaban con el abogado queriendo obligar al contratista a firmar una declaración al abogado de que Brian era un drogadicto depresivo. Imagínate lo que estaban preparando antes de terminar de limpiar la sangre de él ahí, en la fábrica. O sea, ya había una mala intención en esto, ya no solo hay muchos responsables en esto, ¿no? Sí. El contratista por contratar y no explicarles cómo va a ser el trabajo en realidad, cuáles son los riesgos del trabajo, no darles, hacerles tener sus herramientas, su vestimenta adecuada, los zapatos adecuados, si necesitan cascos, si necesitan guantes, si necesitan lo que sea, no contratar para llevarlos a lugares donde hay tanto riesgo, alto riesgo, ¿no? También los dueños de la empresa, fábrica, que no tienen los cuidados y tampoco la protección y todos los materiales de seguridad, los encargados que arriesgan la vida de los obreros, de sus compañeros, sabiendo, ¿no? Que puede ser de riesgo y que esto podría haber pasado y pasó. Y también, bueno, todo un sinfín de personas que tal vez estén involucradas en estas cosas. Eh, Sí. ¿Lográs sacar a la luz esto para que sean al menos imputados? Mira, todo lo que se supo porque nosotros hicimos coraje y empezamos a investigar nosotros por nuestra propia cuenta, familiares y amigos. Y algunas, hay, ¿cómo se llama? Agrupaciones Ujú. El apoyo de apoyan, algunas. Ujú. apoyan a los obreros o los empleados o trabajadores en sí, ¿no? Sí. Pero nosotras mismas empezamos a averiguar y a buscar y a ver paso por paso todo lo que había pasado ahí. Daniel entró a la fábrica un día de marcha, lo grabó a Antonio López, que fue el que lo mandó a Brian, que lo eligió para que haga ese trabajo, y le dijo, y me lo dijo a mí también al año cuando yo entré, que lo eligió por su físico, porque era alto, delgadito y era flexible, como si fuera un modelito que tenía que ir a modelar ropa, pero no, él tenía que entrar en un lugar horrible y que lleva vidas porque después de eso pasaron muchas cosas más. Y 10 años antes de esto había caído también un señor que cayó en la fosa también por no tener las rejas de contención. ¿Vos te Claro. imaginas que esta gente no quiere gastar en soldar rejitas en los lugares donde un cuerpo puede llegar a pasar? Imagínate eso. Exacto, algo que contenga, en el caso que, por eso, no estaban los medios de seguridad, ¿no? Que se necesitan en las empresas, en las fábricas, y esto también, por eso te decía hoy que hay muchos involucrados y culpables en esto, porque también tenemos aquellos que tienen que llevar un control de estos lugares para verificar si ellos están en regla
para tener empleados, para seguir trabajando, para que las maquinarias funcionen. Eso también, ¿no? Abarcaron ustedes también, tuvieron en cuenta los abogados a los responsables de la ciudad, del lugar, del partido, que son los que tienen que controlar esto también. Sí. Mira, te cuento, nosotros con las marchas, o sola, yo con un muchachito de seguridad e higiene, que estaba estudiando para seguridad e higiene, estuvimos visitando lugar por lugar la cadena de responsabilidades. Exacto, una cadena nunca mejor dicho, una cadena de responsabilidades. Es una cadena de responsabilidades que tenía que haber prevenido esto. Exacto. Y no lo hizo. Primero empezamos por el sindicalista, el sindicato que está para cuidar a sus compañeros, que los eligen para eso. Sí. Era Rubén Rico en ese momento, se lavó las manos. Dijeron que como él era un chico precarizado o contratado, no lo consideraban trabajador, no lo consideraban un ser humano, era un papel que se rompió en ese momento y para ellos no había ninguna seguridad que tengan que tener con él porque no estaba en blanco. Esa es la respuesta que me dio Rubén Rico en ese momento. Después pasamos a seguridad e higiene, que son los inspectores que tienen que pasar por los lugares de trabajo para ver las condiciones en que están las máquinas, cómo están vestidos los obreros, empleados o lo que sea. En ese momento no tuvimos buena respuesta. La del sindicato vino, nos golpeó la mano, la mesa, nos gritó, nos faltó el respeto, hasta que tanto mis hijas como yo y mi marido tuvimos que pararla, que se calle la boca, que deje de gritarnos y que nos escuche. Esta era una mujer. Era una mujer, sí. Que yo dije que no puedo creer, terminó llorando y queriéndome abrazar. Y yo la dejé que me abrace, pero no podía entender en ese momento cómo ella, siendo la representante de Varela, Quilmes y Berazategui, para cuidar a empleados o los obreros, venga y reacciona así ante una familia que había perdido un hijo. Exacto. Ante personas dolientes, ante personas que han sufrido una pérdida y que lo único que están pidiendo es justicia, están pidiendo que se aclaren las cosas, porque acá la vida de tu hijo, sagrada como la vida de todos, se la llevó la negligencia de muchos, la falta de consideración, la falta de profesionalismo, la falta de ética, hay muchas faltas acá, muchos errores cometidos anteriormente que llevaron a esto, a la pérdida de una vida. Sí, es la falta de hacer el trabajo cada uno. Exacto. Porque esto es una cosita cada uno, es una cosa cada uno, y si todos trabajamos correctamente, el engranaje funciona bien, y hoy estaría vivo Brian, ¿no? No hubiera... primero que Rubén Rico pasó un año antes, dice que entró a la oficina, le dio la mano a Antonio López, le dijo a Antonio López que estaba todo bien y se fue porque dice que él no tenía tiempo para estar investigando cómo estaba el lugar, podía haberle salvado la vida a mi hijo. Exacto. Después, seguridad e higiene, no mandaba inspectores. Por otro lugar que están los de riesgo de trabajo, Secretaría de Riesgo de Trabajo, también están los de provincia y los de capital.
que nosotros fuimos hablando uno por uno con ellos. Hablamos también con la municipalidad, con la que no entiendo yo hasta hoy en día, que es Waxon, no entiendo, no me recibió. Yo estaba, a mí en ese momento me agarró un ataque. ¿Quién es Watson? Waxon es el El intendente de intendente. Florencio Varela, Uh-huh. que supuestamente tendría que saber que esa fábrica existe, porque son 2 manzanas gigantes de fábrica. Y del Exacto, porque frente, es parte del partido de él, que dirige él, y es parte también del trabajo de las intendencias, de las agrupaciones, de algunos estados, el fijarse cómo está su partido, cómo están, bueno, en este caso las fábricas, cómo van las escuelas, cómo va, o sea, es todo es todo de preocupación y de trabajo. Esto no es me lavo las manos, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, entonces sea, ¿usted de qué partido es el intendente entonces? Si no, no va a aceptar. Eh, Entiendo o siento que hay una gran desidia de parte de todos, una falta de interés absoluta, porque saben que hay un problema, que hay un problema muy grave, porque se ha perdido la vida de este joven, entonces nadie quiere tener la culpa. Viste que dicen que la culpa es mala y nadie la quiere tener, pero evidentemente algo pasó y nos tenemos que hacer responsables. Hay una gran parte de la sociedad que no es moral, que son amorales, no, no tienen la decencia de hacerse cargo de los errores que cometen. No se justifican sus faltas, su falta de trabajo, de seguir y continuar buscando las mejoras, ¿no? Para tu partido, para tu estado, para tu fábrica, para tu negocio, para tu vereda. O sea, todo es un todo y tiene que ver con todo, porque si no trabajamos en conjunto o no hacemos nuestra parte, como vos decías, pasan estas cosas, ¿no? Decime, contame, ¿quiénes están hoy imputados? sí, te termino de contar ¿cómo se llama esto? Uh-huh. Que a mí no me atiende Waxon, me atiende el secretario, y este secretario de Waxon me dice que yo le pregunté qué hubiera hecho si hubiera sido su hijo, que yo no hice nada malo, no fui en contra de la fábrica, no intenté matar a nadie, no hice nada malo, pero sí quería justicia. Y él me dijo que si hubiera sido su hijo hubiera prendido fuego a la fábrica. Él me instó a algo, ¿cómo te puedo decir? Algo salvaje, como ellos mismos, ¿no? Mm. Porque yo creo que ellos no ven a los chicos ni a los trabajadores ni a los seres humanos, como personas. Ven, ven como números, como cosas, Sí, ven su como... propio beneficio económico, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con ganar mayor dinero poniendo poco, Sí, cuidando sí, poco, sí, invirtiendo poco, ¿no? Porque todo, si yo tengo que poner todo al día y con todos los materiales y la seguridad completa, claro que eso genera un costo, un gasto mayor, pero es también una responsabilidad mía como empleador, como contratista, el que tenga el puesto, eh, para poder también evitar estas cosas si llegase a pasar, tener las cosas bien claras y buscar el camino más indicado para poder, bueno, pasó esto, vamos a ver cómo lo hacemos. Eso es lo que se debería haber hecho, ¿no? No se sí. hizo. Y aún así, No de sé, no hacer esto, también quieren lavarse las manos, justificarse y hacer de cuenta que acá esto no pasó. ¿Quiénes son los si imputados entonces en esto? los imputados son Antonio López, que es jefe de planta, Planera, Uh -huh. que es también jefe de sección, y está también Español.
Español supuestamente era el que tenía que capacitarlo a Brian para que comience a hacer eso, pero tampoco se tenía que hacer con la máquina encendida. Y él iba, limpiaba la máquina, la grasa que quedaba en la máquina con una espátula de mano, imagínate, con la máquina andando y con un bidoncito. Y este hombre no le dio la capacitación ni las Ni los herramientas, materiales, ni los, nada, nada. nada. Lo dejaron a su suerte y al Y el contratista? el contratista también, ya te digo, se lavó las manos. ¿Pero está Eh, imputado? Estamos tratando de que esté imputado. Mira, están estos tres imputados y depende de lo que ellos tres declaren, eh, podrían llegar a quedar tanto Archie Fuentes y los Expósitos, que es lo que queremos nosotros, Que son los porque dueños. son los dueños de la fábrica Claro, de claro, flores. porque esto es algo donde no podemos lavarnos las manos, señores. O sea, esto no hay que lavarse las manos. Acá hay que hacerse responsable. Acá ustedes tienen que dar la cara. Ustedes tienen, como buenos hombres, si creen que son hombres de ley, hombres respetables que viven en una sociedad moral, tenemos que hacernos cargo. El grave problema de todo lo que está pasando es no hacerse cargo, el hacer la chanchada o el asesinato o el femicidio, todo lo que pasa, y después me lavo las manos y quiero justificar. Y lo peor de todo, ¿cómo estás con el tema de abogados? ¿Tenés un abogado? ¿Tenés apoyo? Sí, mira, nuestro abogado es Leonardo Menghini, que también llevó el caso de los trenes de Once, de los accidentes, que es Ujú. muchos muertos. Sí. Él era el tío de Lucas Menghini, que no lo encontraron por 2 días y había quedado apretado entre los fierros de la Ujú. separación de trenes. Primero teníamos otra abogada que supuestamente quería la plata nada más. ¿Entendés cómo son las cosas a veces también? Que uno con el dolor no puede entender muchas cosas. La Y después especulación, también no puedes entender la especulación. no por- podía entender muchas cosas no. yo. Después del año empezamos a reaccionar, a ver, a entender, a saber que el caso se iba quedando quieto, que no se movía, estaba con la carátula de accidente laboral Ujú. y ese accidente laboral iba a quedar dentro de un cajón, como todos los otros Todo casos. archivado. Y entonces podemos decir que gracias al esfuerzo tuyo, de tu familia, de de esto de investigar, de moverse, de buscar las fuentes, de ir y venir, ustedes han logrado esto y de la mano de este doctor que hoy los está acompañando, y así como decimos que hay muchísimos apoyando, muchos abogados apoyando a los delincuentes, y hay algo que la sociedad tiene que saber. Nos tiene que interesar el caso de Elvira y nos tiene que interesar todos los casos, porque todos estos asesinos eh, que están siendo acompañados por abogados, si se los dio el Estado, lo está pagando usted, lo está Es pagando la que sociedad. Entonces, ¿cómo no me tengo que preocupar? Me tengo que preocupar que están defendiendo delincuentes y asesinos, y están encubriendo faltas muy graves, y lo está pagando usted de su bolsillo. Entonces hay que preocuparnos, necesitamos meter un poco más de empatía con las personas como Elvira y como tantos casos, y Elvira está en un grupo que yo tengo, de mujeres de Argentina, donde todas las mamás están padeciendo este tipo de atropello, donde no son escuchadas, donde tienen que salir a ser las detectives, las policías, las enfermeras, la contención de su familia, las psicólogas, porque no reciben el apoyo necesario. Entonces la sociedad, yo le estoy pidiendo a la sociedad como Argentina, que la sociedad también se preocupe y sea un poco más empática, porque todos estos defendidos los está pagando el Estado y los está pagando usted de su bolsillo. Y estas madres
todas estas personas tienen que poner de su propio bolsillo para, y a veces no les alcanza o no lo tienen. Hay mamás que se están defendiendo solas porque no tienen abogados que los apoyen y los ayuden. Pero también hablemos de los buenos abogados que ayudan en las causas y que muchas veces también lo hacen ad honorem. Sí, este abogado, te digo, al principio yo dije, ¿y qué pasa si perdemos? Porque yo no tengo plata para pagarle. Y él me dijo, usted no se haga problema. Yo con que se haga justicia eh, me conformo. Así que Queremos bueno, agradecerle por eso entonces, por ese gesto, y esperamos que haya mucho más como él teniendo este gesto y no teniendo al Estado el gesto con los delincuentes y asesinos. sí, sí, sí. Elvira, algo que quieras decir para finalizar, que necesites que sepa el mundo y que se lleve a cabo ahora el 24 que vos decís, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz antes del 24, para apoyarte desde acá, desde Estados Unidos, desde México, desde España y todos los países que nos ven. Vamos a hacer fuerzas para que se haga justicia por Brian, a quien se conocía como Mechi. Miles de gracias. Lo que quería decir es que llegando a Secretaría de Riesgo de Trabajo, me enteré que la fábrica Saín nunca paró. Hubo varios incendios, pusieron rejas con ladrillos que se pueden caer en cualquier momento, se cayeron, podían haber roto la cabeza a cualquier persona. Eh, por otro lado, está sin, ¿cómo se dice eso cuando no tiene, está sin habilitación y esta fábrica está desde 1957, No está imagínate, habilitada la fábrica. no está Entonces, habilitada. esto va para entonces a todos aquellos que trabajan para habilitar, esto va para el intendente, va para todas estas personas. Son responsables, señores, ustedes son responsables, porque si aún no está habilitada, si en ese momento no lo estaba o no lo está en este momento, si uno le hace una intervención en este momento, se encuentra con un montón de irregularidades que podrían llevar a la muerte de otro obrero. Entonces, son responsables, no justifiquen más. Claro. Eh, y encima esta fábrica está como de alta siniestralidad, ¿entendés? Pasaron muchas cosas. 20 días antes de que entre Brian y Nahuel a la fábrica, llevaron a un hombre casi muerto, que no se sabe qué pasó con él. Y bueno, así son las cosas acá en Argentina. Lamentablemente, te digo, porque yo amo mi país, amo la gente, amo todo y ojalá Dios quiera que todo esté un poquito mejor. Es por lo que luchamos, porque no haya más chicos jóvenes que son nuestro futuro. Argentina es un Eh, país maravilloso, es un país con una gente increíble, con gente trabajadora, luchadora, eh, y es lamentable que la corrupción que hay actualmente eh, obligue a estos padres a salir a las calles a pedir, a portar una remera día y noche para no olvidar a sus hijos, para que no les olviden a sus hijos por lo que ha pasado, pidiendo justicia, poniéndose en el lugar de lo que debería ser la ley, cubrirlos todas las necesidades que necesitan porque son familiares de víctimas. sí, Sí, decime tus últimas palabras para que te escuchen, sí. eh, en nombre de Primero, Brian. primero quería decir que son muchas víctimas, muchas víctimas. Hace poquito también falleció acá en Berazategui un chico presionado por Ramiro Cowal, que era el que supuestamente encontró a Brian en la otra fábrica y apareció en esta fábrica apurándolo y diciéndole, dale cagón, dale subí, porque se había trabado una máquina. Y este chico, por la presión de este Ramiro Cowal,
cayó y falleció también al momento porque golpeó su cabeza en una trituradora. Este hombre supuestamente encontró a Brian y nosotros lo tenemos de testigo porque no lo sabíamos. Yo no sé si él tiene algo que ver con esta muerte de Brian también. Después quería hablar de Brian, que desde chiquito él fue un ser hermoso. Empezó a caminar a los 9 años y no caminaba, corría, jugaba a la pelota. Era un chico feliz, lleno de amor, felicidad, contenedor, humilde, y trabajaba de toda clase de cosas, porque él quería tener bien a su novia, quería darme todo a mí, a su familia, a su hermanita que ahora tiene 12 años, y que tenemos que vivir con esto. Llevaba a su hermano porque él tiene 2 hermanos mayores, pero él era el alma de la casa, que llevaba adelante todo, era el más amiguero, el más, todo lo que se pueda imaginar un ser humano bello, era él. Y te juro por Dios que no hay nada que lo pueda suplantar, no hay nada que pueda hacer que esto no sea tan, tan horrible. Y detrás de esto pasaron miles de cosas en mi casa. Por empezar por el hermano que se hizo culpable porque a él también primero le ofrecieron el trabajo y él me dijo, mamá, yo tenía que haber estado muerto en lugar de Brian, y carga con esa culpa y luchamos un montón de veces que yo me tuve que poner entre la cabeza de él y la pared para que no se rompa la cabeza y se reviente la cabeza contra la pared por la culpa de no haber aceptado el trabajo y haber muerto él. Y de que nadie, todo lo hacen normal a esto. Esto no es normal. Claro que esto no es normal, Elvira. La falta de atención a las familias puede producir lo que vos estás contando de tu hijo, esto de sentir culpa. Si las cosas fueran diferentes, si la justicia actuara como tiene que actuar en el momento indicado, si los responsables tomaran en sí la responsabilidad de lo que han hecho, si las confesiones salieran a la luz, si todo fuera más armonioso, estas cosas no estarían padeciendo estas familias. Elvira y su familia no estarían sintiendo el dolor que sienten. Yo lo sé porque yo hablo con ellas casi todos los días, con estas mamás, en un chat, y con algunas hablo en privado, y sé de su dolor. Un día están bien, otro día están caídas, y así es constantemente cómo viven estas mamás y estas familias. Nosotros como sociedad tenemos que comprometernos a apoyarlos, a ayudarlos y a exigir justicia. Que no sea solo Elvira quien levante la voz por su hijo, que hoy no está, por Brian, que nos pudo contar, y gracias por contarnos un poquito sobre él, para conocer y saber que era un hombre de bien, un hombre que deseaba simplemente tener un buen trabajo, darle todo lo necesario a su familia, a su amor de momento, a su amor que tenía. Eso habla muy bien de qué clase de hombre era, y aparte, quién lo había criado, ¿no? Eso habla de vos, Hervira, habla de tu familia. Esperamos que ustedes, del otro lado de la pantalla, puedan abrazar esta causa, esta nueva causa por Brian. Ahí está toda la familia, qué hermoso, qué lástima, qué triste es que se nos pierdan jóvenes así, valiosos, trabajadores, que es lo que estamos necesitando, esta clase de jóvenes. Pedimos justicia por Brian, quien era conocido como Mechi, Cantero. Pedimos justicia por la familia Cantero, para que reciban la paz y todo lo que ellos están necesitando. Queremos dejarlos entonces, Elvira, con un fuerte abrazo. Sabés que te quiero, que te abrazo desde acá, que podés contar conmigo, que seguimos en contacto, y decirles a ustedes que no se olviden que
siempre hay alguien que necesita ayuda y para eso estamos. Apoyemos a las buenas causas. Sí, Enviemos nuestra mejor energía. Sí, Elvira. lo último que te quería decir es que yo apoyo a todas las madres que están sufriendo en este Lo momento, sé. con muchas mujeres, muchas madres sufriendo el mismo dolor que yo. Y bueno, decirles que o invitarlos este 24, 26 y 27 de mayo, que está el juicio con la jueza Carolina Migrone del juzgado número 2 de Florencio Varela y la fiscal Graciela Karina Jiménez. Y ojalá estas dos mujeres hagan la justicia que tanto se necesita y que puede llegar a marcar una diferencia. La Exacto. diferencia de que un trabajador no es cualquier cosa ni un trapo de piso, es un ser No, humano. al contrario, no solo es un ser humano, sino que es un trabajador. Eso también es una profesión y no Son la los hace cualquiera. que levantan el país desde el principio. Exacto. Cualquier Entonces, país se bueno, levanta con los trabajadores. Un beso enorme a miles. todos. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias a todos. Por favor, seamos empáticos. Señoras juezas, abogadas, si son mujeres, pongan su mano en el corazón y pónganse en lugar de esta mamá. Que Brian no se ha olvidado, así que se haga justicia por él. Muchísimas gracias y los dejamos con su Muchas imagen. Bye. gracias.